Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar acerca de las propiedades de los triángulos, pero antes de entrar a hablar sobre las propiedades de los triángulos, vamos a hacer algunas menciones sobre la nomenclatura que vamos a emplear respecto a los lados, los ángulos y los vértices de los triángulos para uniformizar la notación que estaremos empleando. Si tenemos un triángulo como el que aparece en la pantalla, este de aquí, a los puntos, a los vértices, los vamos a numerar o los vamos a nombrar con letras mayúsculas de la siguiente manera. Voy a llamarle A, B y C. Los ángulos interiores de cada uno de estos, del triángulo de cada uno correspondiente a cada uno de los vértices, le vamos a llamar con letras griegas. El ángulo correspondiente al vértice A, voy a utilizar la letra griega alfa. Al vértice B, voy a utilizar la letra griega beta, y para el vértice C voy a utilizar la letra griega gamma. El lado opuesto correspondiente a cada uno de los vértices los voy a nombrar utilizando el mismo alfabeto pero con letras minúsculas, es decir, el lado opuesto del vértice A, es decir, el que está enfrente, voy a llamarle el lado A. Entonces, al lado opuesto del ángulo B, del vértice B, le voy a llamar B minúscula, y al lado opuesto del vértice C le voy a llamar C minúscula. Esta es la nomenclatura que vamos a emplear en las propiedades que vamos a analizar en este video. Puedes pausar el video en este momento para hacer tus anotaciones. Bien, continuamos. Una de las propiedades que vamos a analizar, la primera de ellas, dice lo siguiente: la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Si dibujamos un triángulo cualquiera, vamos a dibujar nuevamente este triangulito por aquí. Entonces tengo vértice A, B y C. Como dijimos anteriormente, este ángulo le voy a llamar alfa, beta y gamma. Matemáticamente, la proposición que se encuentra aquí enunciada en el teorema número 1 dice lo siguiente: se puede traducir como alfa más beta más gamma igual que 180 grados. Es decir, la suma de todos los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Sin embargo, ¿cómo lo demostramos? Bueno, una sugerencia, y lo van a hacer ustedes en físico, para poder demostrar esta propiedad es la siguiente: dibujen un triángulo en un pedazo de papel y recórtenlo. Una vez que tengan recortado ese triángulo, lo que van a hacer es cortar las esquinas siguiendo, digamos, estos patrones. Aquí vamos a cortar aquí y vamos a cortar aquí. Una vez que hayan hecho esos recortes, vamos a unir las tres esquinas, vamos a unir estas tres esquinas y vamos a solapar o sobreponer los vértices de las tres esquinas, procurando que solamente coincidan en un lado. Al final, lo que tienes que obtener es una figura como la siguiente. En un punto, aquí vamos a tener los tres vértices, el vértice A, B y C, y te tiene que formar una figura como esta, obviamente con los recortes hechos en cada una de las esquinas de esta forma, y te vas a dar cuenta que el ángulo que se construye siguiendo este procedimiento pues va a ser el ángulo justamente de 180 grados, es decir, un ángulo llano. Aquí probablemente vas a tener alfa, a lo mejor acá tienes a gamma y a lo mejor acá tienes a beta. ¿Ok? Háganlo ustedes en sus casas para que verifiquen que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo va a dar 180 grados. No importa la manera en cómo dibujes el triángulo. ¿Ok? Bueno, pasamos a la siguiente propiedad. Puedes pausar el video si necesitas hacer alguna anotación. Si no, continuamos. Teorema número 2. Un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. Primero vamos a entender qué significa, qué es un ángulo exterior. Un ángulo exterior, si tienes un triángulo cualquiera, voy a dibujar este triángulo por aquí. Ahí está. Tengo el vértice A, vértice B, vértice C. El ángulo interior del vértice A le vamos a llamar alfa, como habíamos dicho. Aquí le voy a llamar beta y acá le voy a llamar gamma. ¿A qué me refiero con los ángulos exteriores? Bueno, primero tengo que entender que puedo prolongar cada uno de los lados. Por ejemplo, en el vértice A vamos a prolongar el lado, pero
Tú te preguntarás, ¿cuál de los dos lados tengo que prolongar? Bueno, realmente no importa. Tú puedes prolongar cualquiera de los dos. Yo voy a prolongar el lado AC. Entonces vamos a prolongarlo, significa extenderlo hacia el otro lado. Un segmento, un pedazo nada más. Entonces, una vez que ya lo prolongué, bueno, te das cuenta que se forma un par adyacente de ángulos. Este par adyacente de ángulos, el ángulo de afuera, es el que vamos a entender como ángulo exterior. Y para relacionarlo con el ángulo interior alfa, vamos a utilizar la siguiente nomenclatura. Le voy a llamar alfa gorrito. Entonces, alfa gorrito es el ángulo exterior del ángulo interior alfa. De manera similar puedo construir los demás ángulos exteriores. Por ejemplo, vamos a construir el ángulo exterior del vértice B. Voy a borrar la letra, aquí B, para que pueda escribirlo. Entonces prolongamos el lado en esta dirección. Acuérdate que este punto corresponde con el vértice B. Y entonces el ángulo exterior es el par adyacente que se encuentra con respecto al ángulo beta, que bueno, en este caso sería este de aquí. Vamos a llamarle beta gorrito. Y repetimos el procedimiento con el último ángulo en el vértice C. Vamos a cambiar esto y voy a prolongar este lado. Recuerda, no importa el lado que prolongues, puedes prolongar el lado horizontal o el lado vertical. El punto es que se forme un par adyacente, ¿sale? Un par adyacente lineal, como le llaman en el libro. Entonces, el ángulo gamma y su correspondiente ángulo exterior forman un par adyacente. Aquí vamos a acomodarlo mejor. Tengo gamma gorrito. Entonces, los pares que están formados aquí son pares adyacentes y ahora sí, en términos de esos ángulos, lo que nos dice el teorema es lo siguiente. Vamos a regresar al teorema. Dice, un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. Eso quiere decir que el ángulo alfa gorrito, que es exterior al ángulo alfa, entonces lo puedo escribir en términos de los ángulos interiores que están dentro pero que no corresponden con él. Es decir, el ángulo alfa gorrito tendría que ser igual al ángulo beta más el ángulo gamma. Es decir, el ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores que no son adyacentes a él. Por lo tanto, para el ángulo beta también podría escribir beta gorrito es igual que, y bueno, te aseguro que en este caso pensaste en en alfa y en gamma. Entonces beta gorrito es igual que alfa más gamma. Aquí gamma simple, no gamma gorrito. Y finalmente, gamma gorrito, el ángulo exterior gamma, es igual a la suma de alfa más beta. Alfa más beta. Bien, a esta propiedad se refiere el teorema número 2. ¿Ok? Puedes hacer tus anotaciones y si terminaste, continuamos con la siguiente propiedad. Teorema número 3. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360 grados. Ok, vamos a dibujar el triángulo nuevamente. Tenemos este triangulito por aquí. Vamos a escribir los ángulos correspondientes con sus respectivas prolongaciones. Entonces voy a prolongarlo de acá, hacia acá y hacia acá. Y acuérdate los ángulos interiores, tengo aquí alfa, acá tengo beta y acá tengo gamma. Entonces los exteriores correspondientes en este caso es alfa gorrito, beta gorrito y gamma gorrito. Primera propiedad, quiero que te des cuenta que alfa gorrito y alfa miden 180 grados. Es decir, si sumamos los ángulos alfa gorrito más alfa, son iguales a 180 grados porque forman un par adyacente. De manera similar, beta gorrito más beta suman 180 grados. Y gamma gorrito más gamma también suman 180 grados. Si sumamos estas tres ecuaciones, bueno, vamos a obtener lo siguiente. Alfa gorrito más beta gorrito más gamma gorrito más alfa más beta más gamma es igual que la suma de 180 más 180 más 180. Que bien, eso nos da 540. Vamos a anotarlo por aquí, 540. Quedó muy al extremo de la tablet. Ahora,
Ya sabemos de entrada que los ángulos interiores suman 180 grados. Entonces, nosotros tenemos este dato que analizamos en la propiedad anterior. Estos tres ángulos suman 180 grados. Así que, si paso ese término del lado opuesto, con lo que voy a obtener, es decir, si restamos 180 de ambos lados, va a implicar lo siguiente: alfa gorrito más beta gorrito más gamma gorrito va a ser igual que 540 menos 180 grados. Y apuestas que 540 menos 180 grados, pues claramente va a ser igual que 360 grados. Por lo tanto, se verifica la propiedad número 3. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360 grados. Bien, puedes pausar el video en este momento para que hagas tus anotaciones y continuamos con la propiedad siguiente. La número 4 dice lo siguiente: en todo triángulo, la longitud del segmento que une los puntos medios de los lados es paralela e igual a un medio de la longitud del lado restante. Bueno, en este caso, vamos a dibujar un triángulo cualquiera. Déjenme dibujarlo por aquí. Voy a ponerlo. Un triángulo, no importa el tipo de triángulo que tengas. Este es el lado A, este es el vértice A, vértice B y vértice C. Y acuérdate que habíamos dicho que los lados, en este caso este va a ser el lado A, lado B y lado C. Siempre vamos a emplear el mismo alfabeto, pero con letras minúsculas correspondientes a cada uno de los vértices. Entonces, vértice A, lado A, vértice B, lado B, vértice C, lado C. Ahora sí, en términos de esto, dice: en todo triángulo la longitud del segmento que une los puntos medios de los lados es paralela e igual a un medio de la longitud del lado restante. Vamos a hacer vamos a analizar este teorema en términos del lado AB. Entonces, el lado AB lo voy a prolongar así y hacia acá, ¿no? Entonces, quiere decir que tenemos una recta que pasa por los puntos A y B. Los puntos medios de los lados opuestos, es decir, del lado A y del lado B, vamos a señalarlos. Supongamos que los puntos medios se encuentran por aquí y por aquí. Entonces, si yo dibujo los puntos medios y trazo una línea que pase por esos puntos medios, esa línea, por ejemplo, no se ve tan recta, digamos, pero bueno, vamos a volver a dibujarla, más o menos así. Lo que me dice el teorema es que la distancia que va a existir entre cualquier par de puntos, es decir, la distancia entre la recta amarilla y la recta naranja que se encuentra en la parte de abajo, esa distancia que estoy señalando ahí, siempre va a ser la misma, porque esas dos rectas van a ser paralelas. Entonces, matemáticamente lo vamos a anotar de la siguiente forma. Voy a llamarle a la recta de arriba L1 y a la recta de abajo le voy a llamar L2. Entonces, el teorema dice que L1 es paralelo a L2 y además tiene una propiedad interesante. La longitud del segmento AB, en este caso la longitud del segmento AB, así lo voy a anotar, es igual que 2 veces la longitud, y vamos a anotar los nombres de los puntos amarillos que no los puse. Voy a llamarle a este punto P y a este punto Q. Entonces va a ser igual que 2 veces la longitud del segmento PQ. Es decir, escrito en términos del teorema 4, el segmento PQ es un medio del segmento AB. ¿Ok? Matemáticamente así es como se escribe esta propiedad. Bueno, puedes hacer tus anotaciones y pasamos a la siguiente propiedad. El teorema número 5, o propiedad quinta, dice: la suma de los ángulos de dos lados cualesquiera de un triángulo es mayor que el lado restante, mientras que su diferencia es menor. ¿A qué se refiere esto? Bueno, si dibujamos un triángulo cualquiera, vamos a dibujar nuevamente otro triángulo, y en este caso, bueno, les voy a llamar el lado A, lado B y lado C. Entonces dice lo siguiente: la suma de dos lados cualesquiera de un triángulo. Tomamos dos lados cualesquiera, vamos a tomar el lado A más el lado B. Dice entonces que la suma de esas distancias tiene que ser mayor que el lado opuesto, el lado faltante. Entonces quiere decir que hay
tres maneras diferentes de acomodar estas sumas. Por ejemplo, esta sería la primera. La segunda sería considerando el lado A y el lado C, que obviamente la suma de estos dos lados sería mayor que el lado B. Y la tercera forma de anotarlo sería decir la suma del lado B más el lado C tiene que ser mayor que el lado A. A eso se refiere la primera parte del tema. Sin embargo, la otra parte donde dice mientras que su diferencia es menor, entonces significa que la diferencia de A con B, el valor absoluto de la diferencia de A con B tiene que ser menor que C. El valor absoluto de la diferencia de A con C tiene que ser menor que B. Y el valor absoluto de la diferencia de B con C tiene que ser menor que A. Muy bien. Esta es la propiedad número 5. Vamos a pasar a la siguiente propiedad. Teorema número 6 dice, si dos lados de un triángulo son distintos, al mayor lado se opone el ángulo más grande. Esto significa lo siguiente. Si tú tienes un triángulo como el siguiente, imagínate que estamos así. Bueno, aparentemente el ángulo más grande en este triángulo es este que acabo de dibujar. Entonces, tenemos lado alfa, perdón, tengo ángulo alfa, no se ve bien la letra alfa, déjenme corregirla, ahí está. Ángulo beta y ángulo gamma. Entonces, este es el lado A, lado B y lado C, de acuerdo a la nomenclatura que explicamos al inicio. Entonces, si los lados de un triángulo son distintos, pues en este caso los lados A y C son diferentes y A y B también, evidentemente, ¿no? El ángulo más grande aparentemente es el ángulo alfa. Entonces, quiere decir que al lado más grande, al mayor lado se opone el ángulo más grande. Al mayor lado, el lado A, evidentemente, bueno, aparentemente parece ser mayor que A y B. Entonces, si A es mayor que C y además A es mayor que B, pues matemáticamente me está implicando esta proposición que el ángulo alfa tiene que ser mayor que el ángulo beta y además el ángulo alfa tiene que ser mayor que el ángulo gamma. Ups, no se ve bien. Vamos a anotarlo de nuevo. Ahí está. Entonces, básicamente tiene que ver con el hecho de que hay una correspondencia entre el lado más grande y el ángulo más grande. El opuesto, es decir, el inverso de este teorema es muy similar. El teorema número 7 dice, para dos ángulos distintos de un triángulo, al ángulo más grande se opone el lado más grande. Es decir, si dibujamos nuevamente el triángulo que hicimos hace rato, acuérdense que teníamos estos lados, voy a poner aquí C, A y B. Aquí tengo alfa, beta y gamma. Entonces básicamente me está diciendo que si ahora estamos considerando el ángulo más grande, por ejemplo, si alfa es mayor que beta y además alfa es mayor que gamma, entonces pues básicamente el lado opuesto de ese ángulo tendría que ser el lado más grande. Es decir, A tendría que ser más grande que C, pero también simultáneamente A tiene que ser mayor que B. ¿Ok? Y esto aplica para cualquier otro ángulo, en otra posición y para cualquier triángulo. Ahora te has de preguntar, profesor, pero ¿qué pasa con los triángulos isósceles? En un triángulo isósceles, pues tengo dos ángulos iguales. Por ejemplo, imagínate que estos dos ángulos son iguales. Entonces quiere decir que los lados opuestos tendrían que ser iguales. Bueno, hay que tener en consideración que en la hipótesis del teorema dice para dos ángulos distintos y en un triángulo isósceles tenemos dos ángulos iguales. Así que no se cumple la proposición. De manera similar con el teorema 6 dice para dos lados de un triángulo que sean distintos. Entonces en un triángulo isósceles tengo dos lados que son iguales, lo cual no cumple con la proposición. Bien, bueno chicos, esto es todo. Espero que estas propiedades sean bastante sencillas de comprender o de analizar. Si no, de cualquier manera, en clase podemos resolver cualquier duda que tengan. ¿Ok? Que tengan un excelente día. Nos vemos. Hasta luego.